Comenzaremos hablándoles diversas definiciones de violencia. Según la Real Academia Española, violencia es todo acto violento o contramanera natural de proceder. Asimismo, es el acto de violar a una persona. Ahora, según la OMS, violencia es el uso intencional de la fuerza física, daños contra uno mismo, otra persona, un grupo de personas o una comunidad. Y esto trae consecuencias como el traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo y hasta la muerte. Y por último, Santo Tomás de Aquino nos define que la violencia es algo que se opone directamente contra lo voluntario y lo natural, por lo que es común que lo voluntario y lo natural vengan de un principio intrínseco y lo violento de un principio extrínseco. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Este tipo de discriminación se convierte en un tipo de violencia cuando una persona agrede a otra físicamente, emocionalmente o verbalmente por su raza, ya sea color de piel, lugar de nacimiento o a nivel cultural. Existen 4 tipos de racismo: el racismo aversivo, el etnocentrista, el simbólico y el biológico. El racismo aversivo es un tipo de racismo sutil, porque generalmente es empleado por personas que están en contra del racismo y de los comportamientos racistas. Sin embargo, sus actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. El etnocentrista está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que éste asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. Es notorio por el rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. El racismo biológico es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás. Piensan que deben ser excluidos totalmente, no gozar de ningún derecho e incluso apuesta por la segregación física. A continuación, vamos a proceder con un caso que sucedió en Perú, que trascendió hasta el Tribunal Constitucional. Este aconteció en el año 2004, en el que un trabajador llamado Felino Omar Campos de Ica se sintió discriminado por su raza en su centro laboral. Una vez sucedido todo ello, este hombre inicia un periodo de prueba bajo un contrato en el que ocuparía el cargo de supervisor de vigilancia, pero lamentablemente habría sido despedido por los gerentes de la empresa por un tema de discriminación racial. Lo que el señor Felino fundamentaba era que un día no se le permitió el ingreso a su centro laboral, como ya se mencionó, ya que era vigilante. La empresa alegaba que era por su mal desempeño, sin embargo, había un tema racial. Cabe resaltar que el señor Felino era una persona de raza negra, que desempeñaba eficientemente su trabajo, pero la empresa alegaba todo lo contrario. Lamentablemente, en este caso vamos a ver un triste desenlace, ya que la empresa aprovechó el tema legal para poder alegar así que se estaban ciñendo netamente a las normas y que no estaban complacidos con el trabajo del señor Felino. La sentencia que dio el Tribunal Constitucional finalmente fue en contra de Felino, por lo que se vio vulnerado su derecho al trabajo, pero principalmente también se vio discriminado de manera racial. Cabe resaltar que esta sentencia era del 2004. Otro sería el resultado si habláramos del Tribunal Constitucional actual,
Ya no permitamos que más casos así se repitan, que más casos como el de Felino vuelvan a suceder. Uno de los ejemplos más claros de violencia racial es el asesinato de Martin Luther King, un hombre muy influyente en su tiempo y hasta en nuestros días. Pero antes de hablar del caso de violencia racial en sí mismo, tenemos que saber quién es Martin Luther King. Y es que hace más de 90 años, en 1929, nace este icónico personaje del que hablaremos a continuación. Martin Luther King fue hijo de un reverendo, y desde muy pequeño demostró una profunda fe religiosa y grandes dotes para el debate y la oratoria. Además, en su infancia ocurriría un suceso que lo marcaría y que algo similar más adelante lo incitaría a actuar. Martin Luther King viviría en carne propia la ley de la segregación racial, bajo el hipócrita lema separados pero iguales. A los 13 años tuvo que ceder su asiento a una persona de tez blanca, algo que por sus sentidos de igualdad y de justicia le generaría una rabia que lo acompañaría hasta su adultez. Este icónico personaje entre 1948 y 1955 ingresaría en el seminario, sería nombrado pastor de la Iglesia Bautista de Montgomery y obtendría un doctorado en teología en la Universidad de Boston. Y fue entonces cuando ocurrió un suceso que le recordaría su infancia y la rabia que sintió. Rosa Parks se negaría a ceder su asiento en el autobús y sería arrestada. En cuanto Martin Luther King se enteró de este suceso, organizó una protesta y un boicot contra los autobuses públicos. Esta misma situación se alargó durante más de un año, lo que incitó a los civiles afroamericanos a luchar por sus derechos. En 1955, la tensión que existiría entre los grupos de pro derechos civiles y los grupos para preservar la segregación no cesaría, y esto terminaría en un ataque a la casa de Martin Luther King. Esta presión tuvo sus frutos y se logró una resolución legal que ponía fin a la segregación en el sistema de transporte público de Alabama, y de esta forma se le encumbraría a Martin Luther King como el portavoz oficial de los derechos civiles de los afroamericanos. En 1968, Martin Luther King planeaba una ocupación pacífica en Washington en contra de la pobreza, cuando lastimosamente James Earl Ray le disparó causándole la muerte. Los motivos son desconocidos, pero el móvil era el racismo y el odio que sintió hacia su figura y a los cambios que pretendía crear en la sociedad americana. En total, y gracias a los esfuerzos de las protestas dirigidas por Martin Luther King, se desplegaron 58.000 soldados de la Guardia Nacional, hubieron 27.000 detenidos, 3.500 heridos y 43 muertos. Martin Luther King fue un mártir de la lucha por la libertad y la igualdad, y su asesinato un caso de violencia racial.